Ahora sí. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal? Muy bien. ¿Vos qué tal? ¿Cómo te tratan? ¿Eh? Bien. ¿Mucho trabajo? Mucho trabajo, sí, siempre. ¿Muchas entrevistas también? Y también la promoción está siendo bastante brutal. Nos repartimos como podemos las entrevistas según la disponibilidad de cada uno de los miembros del grupo. Es verdad que yo hago menos que el resto. Siempre pienso, bueno, ¿quién querrá hablar con el entrevista? Eh, pero bueno, va bien, va bien. Se agradece la labor en este sentido de Duque Producciones en todo este trabajo. Sí, la verdad es que yo antes que nada, antes de continuar, pedirte perdón porque ayer te dejé tirado y es que estaba convencido de que era hoy. Nada, no te preocupes. Estoy esperando un rato y entonces ya empecé a hacer llamadas. Digo, "Uy, qué raro que no, Sí, que no se me digas". me fue por completo, lo siento muchísimo. Vamos. Me escriben, me dicen, ¿tú tenías una entrevista? Le digo, no, es mañana, que no, que era, que es hoy. Le digo, no, no, que es mañana. Sí, es cosa. Son cosas de la vida. Bueno, comenzamos, si te parece, Miguel. Bueno, primero que nada, pues agradecerte tu tiempo. Felicitaciones por el disco, El Octavo Pecado. No sé si te ha dado tiempo o no de leer la reseña que hemos escrito, pero bueno, el disco nos ha parecido bueno. Lo que pasa es que han pasado tantas por delante de mí que ahora mismo no lo ubico, pero creo que la he leído. Es reciente, ¿no? Me parece. Sí, Creo sí, que la hicimos el 10, hace unos 10 días por ahí. sí, estoy seguro que la he leído. Lo que pasa es que no me ubico. Bueno, primero que nada, Miguel, el disco es una puñetera pasada. Cuéntame un poco para aquellos que no os conocen, quiénes sois, de dónde venís, a dónde vais, a qué dedicáis. Vale, ¿a qué dedicas el tiempo libre? Eh, Bueno, somos un grupo sobre todo murciano, la verdad es que todos venimos de Murcia, aunque ahora mismo uno de los miembros del grupo está afincado en Barcelona, pero la banda nació en 2019, sobre todo a raíz de la conjunción de los principales compositores, que son Nacho, el vocalista, y Pedro, el guitarrista. Ellos son los principales perpetradores del Octavo Pecado y de Rey Lobo en general. Poco a poco pues fueron fichando según las necesidades al resto de los miembros del grupo. De hecho, yo fui el último en llegar al grupo cuando las necesidades un poco más musicales, con vista unos teclados que compuso inicialmente Manuel Ramín. Desde aquí le mando un abrazo muy grande, espero que alguna vez nos conozcamos en persona. Cuando vieron la necesidad en ese momento de tener que defender los teclados en directo, pues Pedro me llamó porque nos conocíamos de la época universitaria. De hecho, ya habíamos formado un pequeño grupo cuando teníamos edad de ir a la universidad. Y sabía que tocaba el piano y tal, y entonces, nada, pues me subí al barco y la verdad es que estoy eternamente agradecido, la verdad, porque la experiencia está siendo una pasada. Al principio la labor fue bastante fuerte, tener que asumir la interpretación de unos teclados que no habían sido compuestos por mí. Además, el trabajo de Manuel Ramil es muy completo. Y nada, ¿qué más decirte? Pues eso, como te iba diciendo, somos de Murcia y ahora mismo, en cuanto a la proyección, pues hemos tocado en un directo en Madrid recientemente, el pasado 30 de mayo, y nuestra intención es seguir interpretando el disco en la medida de lo posible en otros directos. Y bueno, ya estamos trabajando en el segundo disco. Así que ahora mismo el horizonte es sobre todo seguir con la composición del segundo disco. No hay que perder tiempo, hay que seguir trabajando, que si no... No hay que parar nunca. Al final esto te pilla el toro siempre. Entonces ya estamos con con la cabeza metida en ello. Yo he escuchado el disco, me lo pasaron a la gente de Duque Producciones, que me insistieron mucho en que lo escuchara, que le diera una oportunidad, que le hiciera una reseña. Y la verdad es que el disco me dejó muy buenas sensaciones, sobre todo tu parte de teclados, los ritmos de pianos, esos cambios de sonido que había en teclado me impresionaron muchísimo, me dieron muy buen sabor de boca, tengo que siente que me gustó mucho los toques melódicos que le das con el piano, desde que además estás jugando con distintos ritmos durante todo el disco y la verdad que el disco me pareció un debut brutal. Mi enhorabuena.
Pues te agradezco las palabras, sobre todo lo que concierne al disco y los teclados sobre todo también. Aquí tengo que decirte que en realidad, o sea, la parte del grueso del teclado en el disco es de Ramiel, ¿vale? Entonces yo lo he intentado defender lo más dignamente posible en un directo. Pero sí es verdad que el grupo me dejó incorporar una idea que yo tenía rondando en la cabeza hace tiempo, que es el tema instrumental, el penúltimo, el de Origen. Lo arreglamos, metimos un componente más orquestal y ese sí podría decirte que ese sí que es mío, compuesto, interpretado, pero el resto no deja de ser cierto lo que has dicho, pero es más bien trabajo de Ramil. Mi labor ahí va a ser sobre todo el interpretarla en los directos. No, pues suena muy bien el teclado. Me impresionó mucho también lo que es la portada del disco ahí, como me recuerda mucho a los Keepers ahí con una bata así media oscura, luego ya efectivamente cambia con las aves, el triángulo y el círculo, cambia mucho. ¿Cómo surge la idea de esta portada para el octavo pecado? Pues es sobre todo un proceso. O sea, nosotros sabemos que la carátula del disco es la carta de presentación del grupo, bueno, del disco en particular, pero del grupo al fin y al cabo también, porque es nuestro primer disco. Y se contó con el trabajo de Ricky Torre, que tiene una extensa experiencia en el tema. Y nada, nosotros le dimos unas pautas, unas ideas que queríamos trasladar. La idea, pues un poco, se hicieron varias pruebas y la idea es, pues eso, se muestra al personaje, que bueno, el disco tiene un protagonista en particular, pues de espaldas de espalda a nosotros, pero de cara a un camino, que es el camino que va a recorrer a lo largo de los temas. Intenta también representar la dualidad. No sé, estuvimos haciendo varias pruebas hasta que nos pareció que encajaba en cuanto a formato, en cuanto a pues, el ambiente que transmite también, tampoco sobresaturarlo, que sea en la medida justa para plasmar una idea y al mismo tiempo que quede estéticamente vistosa. Es agradable, la portada es agradable, sí que es verdad que está lleno de muchos detalles que hay que mirar con cuidado para prestar atención, ¿no? Es que da la sensación de que se va a adentrar a un mundo diferente. Efectivamente, esa es una de las ideas que se intenta plasmar a primera vista. De acuerdo. Y el nombre, porque el octavo pecado, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene? Hombre, pues es parte de la idea que se intenta transmitir con el disco. El disco es conceptual. O sea, en un primer momento, cuando Nacho y Pedro se juntaron para empezar a escribir el disco, su sueño era pues eso de publicar un disco de heavy metal, las opciones eran pues construir tema a tema o hacer un hilo argumental en el sentido, porque los discos que más le habían gustado siempre tenían un cariz pues, temático, conceptual, ¿no? Y entonces aquí la idea todo versa alrededor un poco intenta plantear la pregunta de qué hay más allá de la muerte. Es un poco la historia pues, de una persona que fallece y que pues, va a recorrer diferentes episodios donde va a conocer a otros personajes. De hecho, eso va a dar pie también a las colaboraciones que tiene el grupo. Y bueno, y al fin y al cabo, todo el camino le va a llevar al octavo pecado. ¿Y el octavo pecado qué es? Pues hemos recibido distintos tipos de teorías. Para nosotros, incluso para nosotros, no tiene una única respuesta. Al fin y al cabo, es como esas películas de final abierto que se intentan dejar un poco a la imaginación y la interpretación del espectador, pues aquí igual. Oficialmente, el octavo pecado sería uno, no sé si desvelarlo o no, que vendría a reflejarse en el tema llamado dogma, que es cuando el protagonista se encuentra con los otros personajes. Pero, como ya te decía, para uno de los componentes de nuestro grupo, Wenceslao Miralles, el bajista, el octavo pecado es otro. O sea, entonces, al final, está un poco a la interpretación y bueno, hemos escuchado entrevistas en las que nos han trasladado sus interpretaciones y han creído que era otro. Entonces, ahí también entra un poco en juego la gracia del disco y del concepto. Tenéis un misterio ahí oculto que cuesta desvelar. Una historia o abierta a interpretaciones, sí. Bueno, el disco cuenta con, efectivamente, como tú dices, que cuenta con colaboraciones.
Cuenta con Alberto y Manuel Ramil, también cuenta con Isra Ramos y Sonia Rubín también. ¿Cómo surgen todas estas 4 colaboraciones? ¿Cómo viene la idea de vamos a contactar con ellos para que participen en el disco? Vale, pues, bueno, evidentemente la presencia o la colaboración de Alberto Rionda y de Manuel Ramil está omnipresente en el disco. Alberto Rionda no solo ejerce de productor, sino que también toca el bajo. Y bueno, fue él mismo el que sugirió la idea de incorporar a unos teclados en el disco y que además estuviesen compuestos por una persona que para él es de entera confianza, como es Manuel Ramil. Porque al principio, de hecho, la intención era no incluir teclados o que estos fuesen muy sencillos, pero al final, bueno, y yo les doy gracias, hicieron caso de la rienda. Y nada, esa es la colaboración más presente en todo el disco. La de los otros, pues Isra Ramos, bueno, más bien, de cara al tema este llamado Dogma, en el que se encuentra el protagonista con otros 2 personajes, ya sabíamos que tenían que ser voces diferentes. Y bueno, pues evidentemente ambos surgieron del propio Alberto Rionda, también en función de disponibilidad. Isra Ramos era la persona que tanto Nacho como Pedro tenían en mente desde un principio. O sea, si no podía ser, siempre hay más opciones, ¿no? Pero evidentemente no vamos a llevar las manos a la cabeza. Pero al final se cumplió el deseo de poder contar con la primera opción que a ellos habían barajado. Y a Sonia Rubín no la conocíamos. También nos la presentó al propio Rionda, la sugirió para la voz femenina y nos ha encantado el papel que ha cumplido en el tema, la verdad. Y yo genera mucho ese tema también por la conjunción de voces y porque son voces que encajan a la perfección con esas líneas. Además que es un tema muy, muy chulo, Dogma, y la verdad es que las voces tanto de Isra como de Sonia que le dan un toque diferente a todo el disco, ¿no? Entonces, agradece ese pequeño cambio de golpe, de no estar, sin ánimo de ofender a Nacho, ¿no? Pero se agradece esa incorporación también de Isra y Sonia para un disco con la colaboración también y con el visto bueno de Alberto también. Alberto es Alberto. Es una colaboración de grupo, supone un punto de calidad increíble que nos iba a decir a nosotros que en nuestro primer disco vamos a contar con ese tipo de voces y para nosotros supone pues es un privilegio total. Estoy totalmente de acuerdo, que es brutal. Me gusta mucho también el vídeo que habéis hecho de las águilas blancas. Que me parece un vídeo brutal, así, en medio de la nada. Tengo un concepto muy, muy chulo del vídeo. ¿Cómo fue la idea de elegir este tema y no elegir pues, cualquier otro del disco? ¿Por qué las águilas blancas para hacer el vídeo de presentación, entre comillas, para veros, para poneros cara? Pues bueno, después de escucharlo varias veces nos dimos cuenta que Las Águilas Blancas es como el tema con más naturaleza de single, o sea, es casi el que más se puede separar del disco, que enturbie su... Bueno, en realidad cada tema se puede escuchar por separado, pero era como el que más entidad propia podía tener. Y bueno, y a nivel también de single, con un estribillo más pegadizo, no sé, y también nos dio la sensación de que nos podía dar más juego de cara a lo audiovisual. Se barajaron varias opciones, siempre teniendo presente el presupuesto que nosotros teníamos. Nosotros no dejamos de ser ahora mismo, pues eso, una banda que está emergiendo. Ahora mismo estamos en una posición privilegiada, nos flipa un poco pues eso, las opiniones que estamos teniendo, el poder defenderlo en directo tan pronto, en Madrid, de hecho, pero en ese momento, pues nosotros queríamos dar una carta de presentación también que nos resultase... que acariciase un tema en el que no pareciese cutre. Entonces, la idea de rodar en un desierto, que siempre es vistoso, y con una estética así a lo rollo Mad Max, que nos podemos permitir, pues la verdad es que al final fue lo más indicado. Y tuvimos suerte porque a la semana siguiente de rodarlo, que lo rodamos en 2 días, fue una cosa, estuvo todo planificado al milímetro para que todo cupiese en 2 días. Al día siguiente empezaron los cierres perimetrales aquí en España, pues, no sé si por noviembre, creo que fue por octubre, noviembre, por ahí.
Y empezaron aquí, bueno, aquí en Murcia es que no podía salir ni de los distintos municipios. Entonces fue todo muy rápido, pero muy planificado. Aquí, sobre todo, hizo una labor brutal otra vez nuestro bajista Gonzalo Miralles, que le flipa todo lo que tiene que ver con esto del vídeo, el vídeo y demás. Y la verdad es que yo cuando vi el resultado, el director, David Ross y bueno, todos los que participaron, maquillaje también, cuando vi el resultado yo flipé. Yo, hostia, no esperaba que fuésemos a hacer un vídeo tan guapo. Bueno, es que a ti se te ve ahí como una máscara, ¿no? Parece que estás como una máscara o algo. Tenemos todo el maquillaje. Todo el Sí, sí, maquillaje. pero es que a ti viéndote en el vídeo parece como que llevas una máscara aquí todo en negro, la cara en blanco. Es como un rollo Mad Max, como los kamikazes. O sea, tenemos así la cara blanca, las sombras, todo muy posapocalíptico, pues un pañuelo para protegerte de la arena, las gafas, gafas, ¿sabes? O sea, pero sí, todo customizado, pero vamos, rollo Juan Palomo, yo me lo viso yo mismo. No, la verdad que es muy chulo y sí que es verdad que a mí también cuando lo vi me gustó mucho el resultado y también me recordó un poco a algo así posapocalíptico, ¿no? Digo, justo ahora que estamos con este virus y todo eso, no sabemos si vamos a convertirnos en zombies o qué es lo que va a pasar, pues sacamos un vídeo de este estilo. La verdad que el vídeo me ha sorprendido para mí, me parece un vídeo muy currado para una banda emergente que está abriéndose camino en el mundo de la música, que es bastante difícil. Todo muy artesanal, pero la verdad es que yo creo que quedó bastante conseguido. De los 11 temas que habéis preparado para el disco, ¿se os ha quedado alguno pendiente que ya estéis pensando o que ya habéis decidido incluirlo en el próximo trabajo que me comentabas antes, que ya estás pensando? ¿Estáis todos pensando ya en el próximo? Siempre hay ciertos descartes, pero ninguno que tuviese una entidad propia. O sea, siempre ha habido ideas que se han quedado un poco en el candelero, pero no podría llegar a decirte que un tema entero se quedó fuera. Los temas que al final fueron al disco fueron los que se trabajaron. Los que quedaron fuera no pasaban de boceto. Y la verdad es que no se está reciclando material descartado. Se parte de cero porque el siguiente disco también es conceptual. Entonces, los temas que surgieron con la idea de a lo mejor publicarlos para el octavo pecado forman parte de otra historia. Entonces, no se está reciclando material. Vale, estáis con materiales nuevos constantemente. De acuerdo. Y ahora, ya el disco ya lleva un tiempo fuera. ¿Cómo está siendo la aceptación de la gente que os está descubriendo? Aparte de los medios de prensa que nos encargamos de machacar el disco y de escucharlo hasta la saciedad, ¿cómo está siendo de la gente, de los fans, amigos, familiares y todo esto que nos presentamos? Mira, hemos sacado este disco, escuchadlo, a ver qué os parece. ¿Cómo, Pues a ver, yo personalmente creo que puedo hablar por el resto del grupo. Estamos muy contentos por la recepción, tanto como de lo que me comentabas, de medios especializados, que por lo general dirá que es positiva. No he podido leerlo todo, algunas a veces se nos escapa, pero por lo general nos da la impresión de que son positivas, sobre todo para ser el primer disco de un grupo que está emergiendo ahora mismo. Y amigos y familiares, pues también estupenda. Incluso hay gente que no le gusta el género este del heavy metal. O sea, yo, por ejemplo, tengo muchas amistades que no les va el rollo y sin embargo, pues el disco le ha molado o algo. Hay temas que me han dicho al día siguiente, hostia, me pusiste este tema y llevo tarareándola todo el día. Entonces, por lo general, bastante contentos. Siempre da un poco de cosa compartir tú. Es como, pues eso, abrirte un poco, ¿no? Abrir un poco tu alma a la gente y dices tú, mira, un pedacito de mí está aquí en este disco que está a la vista de todo el mundo en Spotify. Eh, pero vamos, sin problema alguno. En general, todas las palabras están siendo muy amables. no has bloqueado a nadie en Facebook, ni en WhatsApp, ni nada, no has hecho una limpieza de contactos? ¿A ti no te gusta? Ahora, pues a tomar por culo. A mí no me gusta todo lo que me pasa. O sea, yo puedo aceptar que no. Mientras todo sea con respeto, pueden decir, no, este estilo no me interesa, vale, no pasa nada. Pero bueno, escúchalo y mira mi trabajo. Bueno, ya que hablábamos ahora que mencionabas precisamente Spotify y todas estas plataformas ahora que son como yo le digo la radio de internet, porque es una forma de descubrir nuevos grupos. Yo tengo muchos amigos de Argentina que siempre me preguntan qué escuchamos de este lado del charco, porque no todo llega
a Sudamérica. Entonces, siempre que tengo alguna entrevista o con algún grupo español o internacional que no conocen, siempre se los hago llegar. Y entonces, con vosotros me pasó lo mismo. Se lo pasé a un amigo de toda la vida y me dice, pues esto no los conocía, digo, que son relativamente nuevos. Me dice, pues qué bueno esto de Spotify para poder descubrirlos porque no los conocía. Entonces, no sé cómo, a nivel personal o profesional, cómo valoráis lo que es la radio de Internet, Spotify, Amazon Music, etcétera, etcétera. Si lo vemos como un punto positivo por la posibilidad de que nos puedan descubrir en qué parte del mundo, o lo vemos como un punto negativo porque lo que pagan es una miseria. Mira, ahora mismo para nosotros es un punto positivo, porque para nosotros lo que nos importa es que nos escuchen. O sea, no sabría decirte un poco cuáles serían las ambiciones iniciales del grupo, pero empezó con una ambición muy modesta. Entonces, el hecho de que nos puedan escuchar, de que recibamos un mensaje de apoyo desde el otro lado del charco, o sea, es algo que yo no me imaginaba que iba a poder. O sea, escuchar, leer en los comentarios de gente que te escribe a lo mejor de Argentina o de México diciendo, hostia, cómo mola, tal. O sea, no me imaginaba nunca, ¿sabes?, que nuestro trabajo musical fuese a cruzar esas fronteras. Entonces, yo ahora mismo para mí es enteramente positiva y también me permite compartirla mejor con la gente. No sé yo, a lo mejor en un futuro te digo que es una putada, pero en el punto en el que está el grupo, yo creo que es lo mejor que puede haber. Y para mí es que Spotify, las redes estas de YouTube, pero sobre todo Spotify, a mí me permite descubrir grupos. O sea, si es que al fin y al cabo es un poco el terreno ahora mismo en el que jugamos. Entonces, no puedes luchar contra ello tampoco. Una pregunta un poco más personal. ¿Qué te ha inspirado a ti para, a ti porque te tengo aquí delante, si tuviese a toda la banda se lo preguntaría a cada uno, ¿qué te ha inspirado a ti para Rey Lobo, como teclista, como músico? ¿Qué es lo que te ha inspirado para decir, vale, cuando me ofrezcan esto, me meto de cabeza y no lo dudo? Bueno, yo tocaba el piano desde muy pequeño y los estudios de piano los había abandonado hace ya bastantes años, de hecho con la universidad. Pero bueno, es una parte de mí muy importante que siempre va a estar ahí en mi vida. Pero ya no lo explotaba como tal. Cuando Pedro me llamó y vi que tenía la oportunidad, digamos, de aplicar esta faceta mía en un proyecto conjunto y con posibilidades, a mí eso me hizo muchísima ilusión. Hizo muchísima ilusión porque vale que es muy distinto a todo lo que yo he estudiado y demás, pero supone, pues eso, aplicar lo que yo considero que es ya que va a ser siempre una parte de mí, pues eso, un proyecto conjunto que a mí me hace mucha ilusión. Yo el poder, aunque expresar mi música, aunque sea otro tipo de música, a mí eso siempre me causa, me hace feliz, ¿no? Claro. Sería, ¿quién serían tus influencias musicales? Yo hasta la fecha no estaba muy metido en el heavy metal. Eso tengo que ser un poco sincero por esa parte. Entonces, cuando en otras entrevistas me han preguntado, y entonces me he tenido que recapacitar un poco, ¿quién son mis influencias y tal? Yo diría que ahora mismo el grupo que cada vez que saca nuevo disco, pues lo espero con más ilusión, te diría que es Muse, ¿vale? Y creo que cuando toco algo, compongo algo o hago algún arreglo, se nota un poco el toque. Yo creo que un poco sí, efectivamente. Pero bueno, oye, también pienso a veces que supone añadir o dar un toque diferente. Yo cuando escribo mis teclados, evidentemente no todos pasan el filtro, pero yo cuando escribo mis teclados, no tiene por qué ser siempre lo típico del género. Si tiene un toque distintivo, para mí mejor. Claro, no tiene por qué ser todo heavy metal y sus subdominios, géneros. Es muy orquestada. No pensé que me fueran a dejar al final con todo tan cuerdas y sopranos y tal, pero como casaba un poco con la idea, ese interludio que hay entre el final de Dogma y el Requiem, que es ya el final del camino, pues encantado. A mí lo que me ha hecho mucha gracia del disco es que el primer tema se llamase Final.
Me ha hecho mucha gracia. Pues o es el final del disco o me imagino que te ha hecho a propósito, ¿no? Y bueno, pues final y además que es una intro muy chula. Me moló mucho el llamarla así, la verdad, porque de hecho, una vez que publicamos el tracklist, a algunos les extrañó en plan que la primera se llamase final. Entonces nos gusta mucho ese choque. Pero bueno, también tiene sentido entre la historia, porque al fin y al cabo esta historia empieza con el final o sea, con la muerte del protagonista. Que no deja de ser, pues eso, el final de su historia. Entonces, sí, nos gustó la idea de hacer pues eso, ese contraste, ¿no? Esa sorpresa que llama la atención. De hecho, ya lo que te decía, cuando publicabas el trailer, nos decía que una de las canciones que más le llamaba la atención a la gente o que más ganas tenía de escuchar era Final, porque me rayaba que se llamara así. Además, es que comienza así con un toque muy armónico, muy melódico. Nosotros lo que hemos hecho cuando lo he definido, digo, bueno, pues empezará así tranquilo el disco y luego ya será una mala bestia, hay que ver cómo la agarras, ¿no? Además, ahí se pueden ya entrever los leitmotivs del disco que van a sonar en varias ocasiones. Y la idea de que fuese melódico es esa, un momento triste, termina la vida del protagonista y bueno, y luego empieza Cañero con el siguiente tema, con Los Olvidados. ¿Qué planes tenéis ahora de futuro? Aparte de poneros a grabar un segundo disco que me comentabas antes, ¿qué más planes de gira? Habéis estado recientemente en Madrid, me has comentado. ¿Qué más planes tenéis? ¿Más planes de gira? Pues ahora, fijado, todavía no, pero estamos dispuestos a cualquier pues, a planes que se nos pongan por delante. Hemos trabajado mucho el primer disco en estudio, bueno, cada uno en su casa, por circunstancias del COVID y tal, pero tenemos muchas ganas de interpretarlo en directo. La primera experiencia en Madrid, allí en la Sala Rockville, fue brutal, brutal. Yo me lo pasé de puta madre. Todos lo experimentamos o sea, para todos fue una experiencia increíble y nos encantaría repetir. Nos encantaría repetir, ir limando asperezas, mejorar el show, pero nos encantaría repetir en general. Entonces, aparte de la composición del segundo disco, que no debe de pararse, ahora mismo nos gustaría seguir repitiendo espectáculos en vivo. Aunque lo que pasa, pero somos conscientes también de que es muy jodido, o sea, es que es muy jodido ahora mismo. Pero bueno, lo que venga, bien recibido será. ¿Y os han llegado ofertas internacionales? Por ejemplo, como hablábamos antes de Latinoamérica, pues de México, de Sudamérica o del resto de Europa, que a veces pasa que os llaman de Alemania o de Portugal o países así. No sé si alguien nos ha escrito desde de algún país de aquí de Europa diciendo, me ha encantado vuestro disco, ¿cuándo venís a Alemania? ¿O cuándo venís al Wacken? Hemos recibido así, pero a nivel de espectador. O sea, no oferta como tal, no. Que hay algunos que les gustaría que fuésemos a tocar allí, sí, pero claro, si recibiésemos alguna oferta, vamos, te lo digo. O sea, yo creo que no duraremos un instante, habría que organizarse bien, pero yo firmaría. Yo no puedo. Y si voy a hacer para tocar la música, o sea, ¿dónde hay que firmar? Qué bueno. Siempre predisposición, ¿no? Siempre estamos abiertos a lo que venga. Y señora, que las oportunidades son escasas. Claro. Ahora, esto es una pregunta que siempre nos gusta hacer, que estamos haciendo últimamente a nivel personal como músico. ¿Qué disco te ha impresionado más de cualquier banda que te guste y qué disco te ha decepcionado? ¿Qué pasa? Me pasa como. Es que me ocurre igual con el cine, cuando me preguntan, oye, ¿qué película me recomiendas y qué película te. Ahora, tendría que hacer un repaso así muy, muy general de lo escuchado. Y es que no te sabría decir, ahora mismo no te sabría decir. No te sabría decir, porque decepcionar. Es que yo no dejo mucho espacio para la decepción, ¿eh? O sea, si me empieza a no gustar, lo quito. No me gusta perder mucho el tiempo. No perdemos el tiempo. Bueno, pues ¿qué disco no has terminado de escuchar en este caso? ¿Qué disco has puesto y has dicho, esto es una mierda, y lo quito y no lo he terminado de escuchar? No, pues, de verdad, si tendría que preguntar antes, me lo pensaría, entonces empezaría a repasar mi lista de lo último que he producido y tal, te diría, vale, sí, pero así en caliente, te juro que no me acuerdo. Y lo contrario, que hayas tenido un disco que has escuchado tanto que se te has arrasado, de tanto que lo has escuchado. Pues, a ver,
Te puedo decir, por ejemplo, lo último que me dijo Spotify cuando te hace resumen ese del año y te dice el disco que más has escuchado y dices tú, coño, tantas veces lo he escuchado. Pues del último año tampoco me acuerdo, pero sí recuerdo que el anterior me dijo que el que más había escuchado era este grupo, creo que son madrileños, no lo sé. Bueno, que a mí me gusta también el pop, este de Carolina Durante se llama. Pero este año último no me acuerdo qué me dijo que era lo que más había escuchado. Es que Rey Lobo, no, porque todavía no lo han publicado. Pero no, de este último año no me acuerdo. Sé que del anterior ese. Sé que del anterior ese. Fue el que más reventé y me sorprendió porque pensé, pues, no sé, tampoco lo habré, no sé. Pero bueno, si lo dice el algoritmo, son ellos los que guardan mis datos personales y tal, pues será verdad. Hombre, Rey Lobo me imagino que antes de que salga el disco lo habréis escuchado hasta la saciedad. Y en 1000 versiones. ¿Y estáis contentos con...? ¿Hubo alguna versión que fuese diferente? Es decir, del momento que antes de que el disco estuviese finalizado, que estuviese listo, ¿habéis decidido, pues, mejor me quedo con esta versión en vez de con esta otra? ¿Que hayáis hecho así un cambio de última hora? Donde más se nota el cambio es en Dogma. Al fin y al cabo, como ha supuesto una suma de voces que añaden timbres diferentes y tal, te diría que a lo mejor esa es la que más diferente me ha sonado desde la maqueta hasta la versión final. El resto, la verdad es que a nivel de producción se conservó bastante el espíritu. Sidoní también, porque Sidoní al final, el protagonista, aparte de Nacho, es el piano. Entonces, antes de la llegada de Manuel Ramil era también bastante más sencilla. Entonces, te diría que esas dos son las que, desde el esbozo inicial hasta la versión final, son las que más han cambiado. Bueno, pero el resultado está bien. Si no podéis guardar esas canciones que no fueron editadas de forma correcta, las podéis guardar para rarezas y cosas así en un futuro. Sí que se han publicado por una razón. La cara B, eso nunca, el concepto, me molan muchas canciones que son cara B, o sea, que no se han llegado a publicar, pero en este caso lo que no se ha publicado al final no pasaba de esbozo. No Iba a hay la papelera. ni temas ocultos ni nada así. A lo mejor con el tiempo, también es verdad que es el primer disco, entonces no ha habido mucho margen. A lo mejor con el tiempo sí ocurre más, pero ahora mismo no hay temas ocultos. Poco a poco también. Acabamos de empezar, tenemos que aprender a caminar antes de correr, ¿no? Exactamente. No, Miguel, pues muchas gracias por tu tiempo. No te queremos robar más tiempo. Te volvemos a pedir perdón por lo de ayer, que se nos fue el diablo al cielo, como decimos nosotros, se fue el diablo al infierno, se nos olvidó. Está más que olvidado. Está más que olvidado, no te preocupes. Y agradecerte. Era sábado, ¿qué iba a hacer? Pues cuando te pasas por Madrid me avisas y ya tienes el contacto. Nos avisas y cuando quieras. Nos daremos un toque. A ver si Dejo las últimas palabras para ti, para que saludes lo que quieras y agradecerte de verdad todo tu tiempo. Ha sido un placer. Pues nada, pues desde aquí mandar un inmenso saludo y abrazo a todas las personas que nos escuchan, porque esos son, al fin y al cabo, es por lo que merece la pena seguir seguir en este mundo, a todos los que han colaborado en el disco y bueno, muy fuerte al resto de integrantes del grupo, Pedro, Nacho, Alex y Gwen, que no pueden estar aquí ahora mismo, pero que vamos, que están en otras tantas como esta. Estáis todos ocupados, es que no paráis, ¿no? No paramos, pero bueno, eso es bueno, ¿no? Sí, claro, siempre. Lo bueno es que tienes la cabeza en tantos sitios a la misma vez que no sabes ni en qué día vives. A mí me pasa siempre. Yo todavía no sé en qué día vivo. Tengo que preguntar 20 veces al móvil qué día es hoy. Porque no lo sé. Si te pasan los días rápido, eso es mejor. Muchísimas gracias y esperamos veros pronto otra vez por Madrid. Nosotros también. Un abrazo, gracias por tu tiempo. Un abrazo. Gracias a vosotros.